Hola, esta es mi reflexión del primer parcial sobre el libro de la era de las máquinas espirituales de Ray Kurzweil. Y pues bueno, voy a empezar por la parte del prólogo. Para empezar, este libro a mí me atrapó desde que leí el prólogo. Se me hizo un poco complicado, pero todo lo que decía me parecía bastante interesante e impresionante. Desde la parte del prólogo empieza a hacer comentarios y observaciones sobre la tecnología de ese entonces y lo que, como algunas predicciones para el futuro, ¿no? Lo primero que hace es contar una historia. En esta historia se trata de un jugador de juegos de azar en el que llega al cielo y pues empieza a jugar ruleta y pues va y tiene suerte y día con día gana y sigue ganando y pasan las semanas y él sigue ganando. Al principio era muy cool, pero ya después se vuelve demasiado tedioso para él, ya no había como algún objetivo, ya no era divertido, incluso era como bastante cansado seguir ganando. Y pues él voltea a ver a su ángel de la guardia y le dice que pues que el cielo no era para él, que él prefería estar en ese otro lugar. Y el ángel le dice como, pues estás en ese otro lugar. Y pues te hace la referencia sobre la frase de ten cuidado con lo que deseas. Y pues nos explica que a nosotros como entes humanos, inteligentes y todo eso, nos gusta resolver las problemáticas que tenemos. Y que incluso nosotros tratamos de evitar la muerte o aplazarla lo más que se pueda. Sin embargo, pues obviamente como para tener ese equilibrio en nuestras vidas, debe de haber muerte. Y pues si la muerte no existiera, pues en realidad nuestras vidas no tendrían como tal sentido y eso le aporta mucho valor e importancia al tiempo. Y pues también te dice que pues que nosotros estamos como acostumbrados o la historia ha descrito que normalmente se llevan avances tecnológicos en la civilización así durante el paso del tiempo, que va a llegar un momento en el que nosotros podamos alterar esta parte de la muerte como un problema que tenemos, por así decirlo, pero ¿estaremos preparados para realmente acabar con la muerte o acabar con ese tipo de problemas esenciales que tenemos? Y con todo este tipo de avances y cambios tecnológicos, se asume que dentro de muchos años, en el siglo XXI, la tecnología que existía en ese entonces, en el año que se escribió en el libro, que es en 1999, pues obviamente la tecnología nueva iba a superar la inteligencia humana. Algo súper impresionante es que en ese año en el que se escribió el libro, el autor relata que la tecnología de ese entonces era muy precaria, a pesar de que tenía la capacidad de dominar diferentes campos como lo era el ajedrez, diagnósticos de enfermedades, venta de acciones, entre otros, pues realmente no tenía la capacidad de pensar como tal. Y hace referencia al comportamiento de crecimiento en cuanto al avance de que hace muchos años los avances en tecnología se daban cada 10 años, se duplicaba después cada 2 años y en ese momento lo hacía cada año. Mientras que si seguía con este patrón, la tecnología pues dice que en el 2020, año actual, iban a tener la capacidad y memoria del cerebro humano. Justo habla de cómo las computadoras iban a tener la capacidad de poder leer información por su cuenta, almacenarla, comprenderla y modelarla para poder seguir también aprendiendo por su cuenta. Pero hace muchos años este tipo de tecnologías era impensable. O sea, incluso la que había en 1999 era impensable años atrás. Y pues esto también es como parte de una evolución que ha surgido. Vemos que la evolución más grandiosa es la inteligencia humana, porque pues obviamente, no sé, para desarrollar nuevas características físicas o cosas así, pues se requieren muchas generaciones para que haya un cambio notable. Y dentro de la tecnología los cambios han sido exponenciales en muy pocos años y con el tiempo van a ser todavía más frecuentes. Pero bueno, a lo que va este libro es a saber si incluso cuando las computadoras tengan tal avance que hayan superado al cerebro humano, realmente son capaces de tener este pensamiento como tal humano y que les permita crear inteligencia todavía más inteligente que ellos mismos, porque realmente fue lo que nosotros hicimos. Y cómo definir si realmente algo seguiría siendo como tal humano o máquina. Vamos a la primera parte del libro. Y pues empieza por el principio de todo, del universo como tal y de este atributo del tiempo. Y bueno, en el principio de todo el universo bastaron solamente unos
billonésimas de segundo para que de un momento a otro se hiciera la materia y después para mantener un equilibrio se hiciera la antimateria y después aparecieron las diferentes fuerzas, la fuerza de gravedad, la fuerza nuclear, entre otras. En un principio, cuando no existía nada, solamente tenían que pasar nada de tiempo para que fuera evolucionando como toda esta parte. Pero una vez que ya había más elementos, más creaciones, o sea, se requería de muchísimo más tiempo para que siguieran pasando estos cambios. Y eso se debe a la segunda ley de la termodinámica, que es sobre la entropía, que la entropía siempre está aumentando y esto se refiere al caos. Nuestro mundo es un mundo de caos y este caos siempre va en aumento. Y pues esto quiere decir que entre más caótico sea el universo, los patrones evolutivos se vuelven más complicados. Y uno de los procesos clave para estos patrones evolutivos es generar un registro escrito con el fin de no volver a repetir los mismos pasos, las mismas acciones que ya se hicieron en un pasado o hacer la misma búsqueda a ciertos problemas que ya están resueltos. Nos lanza una pregunta que dice que si tu celular o tu computadora te dijera en algún momento estoy solo, necesito compañía, ¿tú pensarías que tu celular es consciente de lo que está diciendo? Pues claramente no. Pero por el contrario, si yo, bueno, por ejemplo, con una persona que se llama Jack. Jack es una persona que tiene problemas para la vista, entonces se opera para mejorar su vista, entonces sigue siendo Jack. Pero Jack también tiene problemas auditivos y se opera para tener mejor audición. Y sigue siendo Jack. Y luego Jack se somete a una operación para poder, no sé, analizar las cosas mejor y que su cerebro funcione de manera más óptima. Al final Jack va a tener muchos cambios, pero va a seguir siendo Jack. Y ahora si nosotros escaneáramos el cuerpo y el cerebro de Jack, pero lo pasáramos a otro cuerpo con todas estas como tecnologías y circuitos neuronales y todo eso, sigue siendo el mismo Jack, a pesar de que él afirme que es el mismo Jack, pero se ha sostenido que la conciencia y la identidad no están en función de las partículas que componemos, porque incluso muchas de nuestras células están en constante cambio, así que no deberíamos de asociar nuestra identidad con conjuntos específicos de partículas. Pero aún así, con estas ideas de la conciencia humana como tal, nosotros no podríamos definir exactamente si las computadoras algún día llegarán a tener una conciencia parecida a la nuestra, porque al final está basado como en nuestra experiencia, en lo que nosotros hemos vivido. Así que como tal, aunque las computadoras llegaran a desarrollar la misma conciencia que nosotros, no podríamos saberlo con exactitud ni con certeza. En la segunda parte del libro, algunas de las características que menciona para poder crear máquinas inteligentes es el hecho de usar fórmulas a través de una búsqueda para mejora evolutiva. La 2 es conocimiento, la aplicación de conocimiento. Y la 3 es cálculo para obtener estas mejoras específicas. Y la capacidad del cerebro, el cerebro es bastante fuerte en cuanto al procesamiento, pero es muy débil en cuanto a velocidad a comparación de la tecnología. Pero pues la ley de rendimientos acelerados nos dice que esta evolución no se va a quedar estancada, sino ha creado estos organismos que a su vez han creado la tecnología de 1.000.000 de veces más rápida que las neuronas que nosotros tenemos en nuestro cerebro, haciendo un equivalente electrónico muchísimo más rápido y versátil. En cuentas resumidas dice que en el 2020 las computadoras podrán igualar la capacidad del cerebro. Para el 2030 tendrá la capacidad de la inteligencia cognitiva de toda una aldea. Para 2048 de todo el país de Estados Unidos. Y para 2060 la capacidad de 1.000.000.000 de cerebros. Pero aún así Penrose dice que las computadoras nunca van a tener la capacidad de ser como los humanos porque trabajan únicamente a base de algoritmos. Pero bueno, para hacer estas máquinas inteligentes lo primero que se tiene que hacer es empezar a entender el cerebro humano. Y así como el capítulo 6 hablaba de cómo nosotros podemos crear cerebros computacionales o cerebros nuevos, el capítulo 7 habla sobre cómo podemos crear cuerpos nuevos para que
podemos poner otra vez el ejemplo de Jack, que una vez escaneada como nuestros archivos mentales, estos se puedan traspasar a cuerpos mejorados o cuerpos virtuales. Así como la computación creada por los humanos tiene la capacidad de superar la computación natural, también se esperaría que la tecnología física del siglo XXI, o se pensaba, también podría superar la nanotecnología natural, y todas estas nanomáquinas tendrían un alcance impresionante, como lo es el ingresar a nuestro torrente sanguíneo y combatir enfermedades, destruir patógenos, células cancerígenas, mejorar el sistema inmunológico en general. Con lo que pasamos a la parte 3 del libro, que se basa principalmente en las predicciones que en ese momento se tenían para los años próximos y muy a futuro. La parte 3 del libro, que es la última, a mí me parece bastante interesante porque pues básicamente son las predicciones de diferentes tiempos, pero yo creo que sirve bastante como una comparación de lo que nosotros sabemos que existe en este momento, de lo que sabemos que está cerca o que es muy probable que se desarrolle en años, en un futuro cercano, y si realmente nos parece realista las predicciones que hacen a muy futuro. Pero pues digo, eso no quiere decir que no vayan a existir, porque pues hay muchas cosas que existen ahorita que antes podían no imaginarse. De las cosas entre el 2009 y el 2018 que se esperaba que existieran, era por ejemplo el hecho de que la mayoría de las computadoras ya no iba a tener como tal partes 100% físicas como lo son los teclados, y que las personas se iban a comunicar mediante gestos o un diálogo bidireccional. Y pues la verdad es que no me acuerdo cuándo salió el iPhone y todo eso, pero pues actualmente pues tenemos a Siri, que es un asistente personal que pues tú le hablas y te responde. Tenemos tabletas que no necesariamente tenemos como tal un teclado, sino que todo lo podemos hacer touch. También que, no sé, la tecnología va a reemplazar el papel de revistas, de libros y todo eso. Tenemos como el caso del Kindle, que pues todavía no supera como tal al papel, pero se asemeja bastante. Y algo que me pareció muy interesante fue que también suponía la tecnología como una herramienta principal mediante la cual se iba a tener la educación. Y pues efectivamente, cuando nosotros vamos a la escuela y eso, al menos a nivel universitario, es casi esencial que tengas un dispositivo en el cual hacer tus trabajos, actividades y todo eso, como lo es una computadora. Sin embargo, pues los niveles como más elementales y eso pues no era tan necesario, y específicamente esta situación que estamos pasando de la pandemia ha como revolucionado un poco ese ámbito en el que pues literalmente todos estamos teniendo educaciones en línea. Así que se podría decir que en estos momentos sí, la educación está basada en una herramienta tecnológica, y pues puede confirmar el hecho de que estudiantes de niveles como primarias y preescolares pueden obtener todo este aprendizaje a través de software. Sin embargo, pues obviamente se siguen requiriendo a los profesores que les den clase, pero pues ya existen como muchas plataformas de las cuales obtener información. Igual otro tipo de tecnología que se pensaba que habría sería como toda esta que facilitara a las personas con discapacidades a superar tanto como cosas como la ceguera, la sordera, entre otras, a partir de dispositivos que les ayudaran a navegación para evitar obstáculos. Y por ejemplo también en el ámbito del arte, el hecho de tener como arte virtual o arte en realidad aumentada y todo eso, e incluso como tenemos estos artistas de realidad aumentada, creo que son como algunos cantantes y modelos y eso, que no son reales sino son meramente gráficos. Yo creo que una de las partes más difíciles es la parte de salud y medicina, porque pues realmente no se ha sustituido como tal el hecho de que, bueno, ya tenemos nanotecnología que cura el cáncer, pues no. Sí hemos desarrollado mucha tecnología que ha ayudado a mejorar calidad de vida, a producir vacunas, entre otros, pero pues creo que todavía no se puede reemplazar como toda esa experiencia médica. A partir del año 2019, que sería como en la época que estamos viviendo justo en este momento, hay algunas cosas que sí se han cumplido, como el hecho de que tal vez
las computadoras no son tan caras y ya tienen capacidades muy, muy poderosas. No sé si al nivel del cerebro humano, pero bastante, bastante avanzadas. Igual, pues que se controlen solitos los carros y eso, pues ya existe más o menos con estos carros de Tesla que son medio automáticos, pero pues aún así no los puedes dejar como que ellos hagan todo. Para la época de a partir de 2029, yo creo que es más o menos como las mismas cosas, pero remasterizadas, como el hecho de que ahora la realidad virtual ya no va a tener que requerir como todos esos dispositivos de gafas y de auriculares y todo eso, sino lo que decía, estarían como implantadas dentro de nuestras propias redes neuronales o lo que sea. Y pues que como todas las computadoras van a ser 1000 veces más potentes que el cerebro humano y que estas mismas van a tener la capacidad de poder aprender y crear como cosas nuevas por sí mismas, pensando que podían desarrollar en cierto punto conciencia y todo esto, pues abre el debate a los derechos de los robots. Pero vuelvo como a mi punto en el que pues dentro de la ciencia existe mucho debate ético de qué es lo que sí se debe de hacer o no, como la edición genética que pues no está como legalmente aceptada. Así que yo creo que en cuanto a la tecnología es capaz de que pueda pasar, pero si realmente lo vamos a dejar que pase por esta cuestión ética, ¿no? Y otra de las cosas que me llamó la atención es como que gracias a toda esta tecnología, el hambre, las guerras, la pobreza, las enfermedades van a ser casi inexistentes. Yo lo dudo mucho, sobre todo la parte de las guerras, porque pues ahí hay como muchos intereses políticos, económicos y eso, pero pues habrá que ver obviamente ya. Y pues ya en el 2099 se espera que ya se haya tenido como el entendimiento completo de todo el cerebro humano y que las máquinas sean como tan avanzadas que el cerebro ya no les haga competencia en ningún sentido y que va a llegar un punto en el que pues no sé, que todos nuestros problemas se hayan solucionado y que tenga no nosotros sino como la tecnología de ese entonces control total de lo que pasa en el universo, llegando incluso a eliminar el concepto de muerte, cayendo en la analogía que hace al principio de este libro de El jugador de ruleta, en el que, no sé, tal vez la carencia de sentido de la vida una vez que ya no existe la muerte.